Buenas tardes, mi nombre es Ángel Rocha, Culiacán, Sinaloa, a miércoles 8 de marzo del 2017. En YouTube, en los videos que he pasado, he tenido muchas críticas y preguntas. Considero que hay muchos problemas sociales para tratar. Y sí tengo puntos que señalar sobre los Testigos de Jehová y otras asociaciones religiosas. Pero considero que hay otras prioridades. Por ejemplo, aquí en Culiacán, en Sinaloa, están matando mujeres embarazadas y muchachitas, señoritas menores de edad, por ejemplo. Entonces esos son problemas muy graves, más graves que los perjuicios religiosos. Es por ello que no he tratado esos temas, pero sí los trataré en su momento. Sí tengo críticas que hacer sobre los Testigos de Jehová. Voy a hablar sobre el diezmo. Me basé en la traducción del Nuevo Mundo y me apoyé también en esta Biblia que se llama la Santa Biblia, edición de 1979, y me apoyé también en esta Biblia, Santa Biblia, ¿verdad?, de las Sociedades Bíblicas Unidas, para sacar esta información. Miren, ¿es bíblico el diezmo? Sí. ¿Es correcto pedir, exigir el diezmo? Es lo que vamos a analizar, lo vamos a desarrollar. El diezmo es la 10ª parte dado como tributo, en especial con propósitos religiosos. Aclaremos un asunto. Las asociaciones religiosas requieren recursos económicos para funcionar, ya sea la sede de los Testigos de Jehová, el Vaticano, la sede de los mormones, la sede de cualquier otra iglesia cristiana protestante, etc. Estamos bajo la ley mosaica o la gracia del Cristo. ¿Qué dice la ley? El pacto de la ley o ley mosaica. En esta se establecían las leyes, disposiciones reglamentarias, estatutos, principios, etc., entre el pueblo y Dios. La regulación de las relaciones entre el pueblo, la relación entre el pueblo y los animales, la relación entre el pueblo y el medio ambiente, etc. Por ejemplo, en la ley mosaica estaban los 10 mandamientos registrados en Éxodo 20. Le voy a manejar el libro, el capítulo, pero no les voy a decir el versículo para que ustedes mismos lo investiguen o pregunten. Por ejemplo, en Éxodo 23 dice en parte: no has de pervertir la decisión judicial de tu pobre en tu controversia. ¿Qué le está diciendo Dios al juez? Que no debe de favorecer al rico por ser rico y de favorecer al pobre por ser pobre. Entonces no debe pervertir, ¿verdad?, el juicio. Es lo que le está diciendo. El diezmo era para los levitas y el sacerdocio. Eso está registrado en Levítico del capítulo 1 al capítulo 7. Consistía en ofrendas de grano y animales. ¿Qué dicen las escrituras hebreas arameas, el Antiguo Testamento, la ley mosaica sobre el diezmo? Había un diezmo anual, a excepción del año sabático que no tenía ingresos. Eso está registrado en Levítico 25. ¿Por qué? Porque 6 años anualmente se daba el diezmo, pero en el 7º año descansaba la tierra, no producía, por lo tanto no se podía dar diezmo, no había recursos para dar el diezmo. El diezmo era el producto de la tierra, árboles frutales y de las vacadas y rebaños. Esta era para los levitas que no tenían herencia en la tierra, sino que estaban dedicados al servicio del santuario y a la ayuda de los sacerdotes. Eso está registrado en Levítico capítulo 27 y en Números capítulo 18. De tal manera que el levita y el sacerdote no tenían heredad de la tierra. De tal manera que no podían tener ganado, de tal manera que no podían practicar la agricultura y por lo tanto
no tenían un ingreso. Por eso el diezmo era para ellos, para que se sostuvieran. Los levitas a su vez daban una décima parte de lo que recibían al sacerdocio arónico para su sustento, según lo registrado en Números capítulo 18. Algo curioso es que si el israelita deseaba dar el valor del diezmo en dinero, podía hacerlo, pero tenía que añadir una quinta parte adicional al valor del producto. Quiere decir que si el diezmo equivalía a 1,000 pesos, producto de la cosecha, por ejemplo, tenía que dar 200 pesos más, ¿verdad? La quinta parte. Entonces no se incentivaba el dar dinero, al contrario, ¿verdad? Había otro diezmo anual que particularmente los israelitas lo usaban y disfrutaban para las fiestas nacionales, cuando viajaban desde muy lejos hacia Jerusalén para llevar el diezmo. El producto lo cambiaban por dinero y lo usaban para el disfrute y mantenimiento de la familia durante la convocación santa, en la estancia en Jerusalén. Esto está registrado en Deuteronomio capítulo 14 y Deuteronomio capítulo 26. Estos diezmas no eran un sacrificio para los israelitas, ya que eran prósperos por la bendición de Dios. Por lo tanto, estamos bajo la ley levítica, la ley mosaica o la gracia del Cristo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 7 habla de un cambio de la ley. 1 Corintios capítulo 9 dice que el cristiano está bajo la ley para con Cristo. Esto quiere decir que ya no cuenta ni un solo mandato o principio del pacto de la ley. Claro que no. La ley dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, por lo tanto, tenemos que obedecer este principio. Entonces, si hay principios, si hay leyes, estatutos que se tienen que seguir ejerciendo del Antiguo Testamento, del pacto levítico, del pacto de la ley mosaica. Entonces, ¿en qué se basan las asociaciones religiosas actualmente para exigir el diezmo? Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, Abraham dio la décima parte al sacerdote Melquisedec por el despojo al rey Kedorlaomer y sus aliados. Quiere decir que si hacemos un paralelo, tendríamos que robar, asaltar a nuestros vecinos, despojarlos para poder dar ese diezmo a nuestros pastores. Si somos estrictos a como dice al ejemplo de Abraham con el sacerdote Melquisedec. Entonces no es así. Otro ejemplo, Génesis 28 dice que Jacob hace un voto de darle una décima parte de sus bienes a Dios. Quiere decir que si hacemos un paralelo, tendríamos que poner a Dios a prueba, exigiendo lo que Él nos bendiciera primero materialmente para que nosotros darle el diezmo. Estos 2 ejemplos de diezmo fueron voluntarios. No había una ley que lo exigiera. Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Dice, ahí habla de que traigan las décimas partes al almacén, dice Jehová. Y Jehová abrirá las compuertas de los cielos y realmente vaciará sobre ustedes una bendición hasta que no haya más carencia. Eso dice. En el contexto se está dando una maldición a los sacerdotes, entre otras cosas por desviarse del camino. Había arruinado el pacto de Leví, el pacto levítico. Había hecho que muchos, el pueblo, tropezaran. Así que si hacemos un paralelo, tendríamos que ser pastores o ministros corruptos para que Dios nos exhorte y haga esa propuesta. Los pastores dicen, pacten con Dios, dando a entender, le doy a Dios y Dios me va a dar. Y no es así, ¿verdad? No es de esta manera. Así es. Entonces, estos textos, claro que se pueden aplicar de una manera para incentivar que la gente done, que la gente coopere, que la gente contribuya a algo, pero no se pueden emplear para obligar a exigir el diezmo. Ahí es donde ya no es correcto.
¿Qué dicen las escrituras hebreas, griegas cristianas, perdón? El Nuevo Testamento sobre el diezmo o la forma de hacerse de ingresos. ¿Deben los cristianos pagar el diezmo? En ningún momento se les ordenó pagar diezmo, como ya vimos. Bajo la ley, el propósito principal había sido apoyar el templo de Israel y al sacerdocio. En Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2 dice que Cristo abolió la ley. Por lo tanto, ¿cómo se sostenía la congregación cristiana del primer siglo? Cristo y sus discípulos sustentaban su obra de evangelización. Según lo que dice 2 Corintios, dice, porque si primero está allí la prontitud, es especialmente acepto según lo que tiene la persona, no según lo que no tiene. ¿Sí se fija? Debemos de dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. 2 Corintios capítulo 9 dice que cada uno haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de mala gana ni como obligado, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué dicen los pastores? Da hasta que te duela, dicen los pastores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios no quiere sacrificios, holocaustos, quiere obediencia. Es lo que quiere de sus siervos, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, es preferible dar 20, 50 pesos a querer dar 200, 500 pesos y que nos quedemos incómodos, a disgusto, porque somos codos, no queremos darle a Dios. Eso no es correcto. Entonces, Dios prefiere que le demos 5, 10, 50 pesos, pero de corazón. Él quiere un dador alegre. 1 Corintios capítulo 16 dice en parte, cada primer día de la semana, que cada uno de ustedes en su propia casa ponga algo aparte en reserva según vaya prosperando, para que cuando yo llegue no se hagan coletas entonces. Eso es lo que está invitando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los más activos en la obra de evangelización. ¿Qué ejemplo nos dio? Hechos capítulo 18 menciona que trabajaba elaborando tiendas de campaña. Yo pregunto, ¿qué pastor se compara al apóstol Pablo? Imagínese el orgullo, la arrogancia, que un pastor, un ministro de nuestros tiempos se compare al apóstol Pablo. ¿Verdad? Imagínese. Hechos capítulo 20, 1 Corintios capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 2, menciona que trabajaba con sus propias manos para él y sus acompañantes. Ese es el ejemplo que nos daba el apóstol Pablo. 2 Tesalonicenses capítulo 3 dice, el que no trabaje, que no coma. Lo dijo el apóstol Pablo también. En una congregación que yo estuve había 7 pastores. Todos trabajaban. Uno era maestro, otro era funcionario municipal en la delegación de aquí de Tierra Blanca. Otro trabajaba en las oficinas corporativas de ley. Otro tenía una purificadora de agua. Otro trabajaba en el INEGI. Otro es contratista plomero. Otro trabajaba en rehabilitación física en el DIF. Su pastor está dando parte del diezmo a las viudas, huérfanos e indigentes de las calles. Eso estipulaba ser la ley mosaica. Eso también aplica para los testigos de Jehová. Y su pastor le pidió diezmo por 6 años consecutivos y el 7º año no le pidió. Por todos los 365 de un año no le pidió diezmo, porque esto también estipula hacer, dice la ley mosaica. 7 años se da diezmo y hay un año sabático donde como la tierra no produce, no se daba diezmo tampoco. Entonces, por 365 años, un año sabático, su pastor ha dejado de pedirle diezmo, porque así debería hacerlo si se aplica estrictamente, como él dice, a la palabra de Dios. Entonces, si su pastor está regularmente recordándole del diezmo, recomiéndole que se busque un trabajo de medio tiempo, de 4 o 5 horas, para que complemente sus ingresos. Que siga el ejemplo de Jesús y el apóstol Pablo. Buenas tardes.